comunidades de su área de influencia y en la vía nacional del corredor minero. Con gran éxito se llevó a cabo la caravana multisectorial Apurímac 2024, impulsada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social MIDIS y Minera Las Bambas. Esta actividad, gracias a un convenio de cooperación interinstitucional, más de 20 entidades públicas participaron en la caravana, entre ellas el programa Juntos, Pensión 65, Caliguarma, RENIEC, CONADIS, INDECI, CIS, CERFOR, SENASA, FICE, OCINERMINC, CUNAMAS, CENCICO, entre otros. Estas instituciones ofrecieron servicios esenciales a la población, acercando de manera directa los programas sociales del Estado a los ciudadanos de Cotabambas. Cumpliendo con los compromisos laborales con la comunidad de Huancoiri, Las Bambas ha formalizado la incorporación de 15 jóvenes, quienes firmaron sus contratos de trabajo para integrarse a la operación minera. Ellos ya iniciaron su capacitación en la operación de camiones mineros, además de fortalecer los valores corporativos que la empresa fomenta entre sus colaboradores. Minera Las Bambas, en alianza con la Dirección Regional de Educación de Apurímac, DREA, suscribió un convenio que garantiza la premiación de los ganadores del sexto concurso regional de Buenas Prácticas Pedagógicas 2024. El referido concurso tiene como objetivo promover la innovación en las instituciones educativas de la región, reconociendo el esfuerzo de docentes y directores que implementan mejoras en la calidad educativa en sus comunidades. Con el objetivo de potenciar las habilidades de los colaboradores locales en el proceso clave de extracción de mineral, Las Bambas desarrolló un programa de capacitación enfocado en competencias técnicas entre los colaboradores de la comunidad de Nueva Fuerabamba. Este ambicioso programa, implementado en 3 fases desde marzo 2023 hasta julio de 2024, certificó a 20 participantes, quienes recibieron información especializada bajo la dirección de profesionales. Como parte de su compromiso con la seguridad alimentaria y el desarrollo económico de las comunidades rurales, Minera Las Bambas entregó 36 toneladas de semillas de papa en las variedades de peruanita, Huayro, Chancán y Compis a la comunidad campesina Joyana, ubicada en el distrito de Velille, provincia de Chumbivilcas, región Cusco. Este gesto responde a los acuerdos establecidos entre la empresa y la comunidad, reafirmando su apoyo continuo a la mejora de las condiciones de vida en la zona. Auspiciado por Minera Las Bambas, UGEL Cotabambas y Radio Surfui, vienen desarrollando el 4º concurso de conocimientos Quien Estudia Triunfa 2024, dirigido a estudiantes del 5º año de secundaria de la provincia de Cotabambas. En esta línea también se organizó un taller de orientación vocacional dirigido a alumnos de 4º y 5º año de secundaria en las comunidades de Chauqueca y Antuyo, que busca proporcionar a los jóvenes herramientas para identificar sus aptitudes, intereses profesionales y características personales para iniciar su formación universitaria o técnica. En Las Bambas, seguimos haciendo minería para el progreso. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Ahora a nivel nacional es 6 de la mañana con 36 minutos. Sean todos bienvenidos al informativo Willaricui, edición correspondiente a hoy, 11 de noviembre del año 2024. Amigos oyentes, y Minalla, Allillanchu, Somasponche, Cachon, Zapanco, Niquichispaj, una mañana bastante nublada el día de ayer en gran parte de nuestra provincia y en varias localidades del sur del país se ha registrado precipitación
pluvial. Una inmensa alegría, ¿no?, para nuestros amigos productores del campo. Mi nombre es Javier Chejia. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días a todos los oyentes de Radio Surfu y de la provincia de Cotabambas, la región Apurímac y el mundo entero. Estamos nosotros empezando el lunes con toda la actitud positiva. Hoy 11 del 11. ¿eh? Muchos dicen que esta fecha, Javier, sobre todo el 11 del 11 a las 11 de la mañana con 11 minutos, tienes que agarrar tu hojita, escribir ahí tus 11 decretos. 11 decretos, 11 cosas que quieras lograr o que quieres que se manifiesten. Haces tu cartita y se te puede cumplir por ahí alguna de ellas. No es una fecha bastante especial, bastante astrológica, bastante cósmica para aquellos que creen en la numerología, sobre todo, ¿no? Bueno, nosotros estamos listos y prestos con toda la información, tanto a nivel local, regional, nacional, internacional. Por supuesto también vamos a abordar el tema deportivo, aunque la Liga 1 ya culminó, pero sin duda alguna en el distrito de Chalhuahuacho, en el estadio de Molino Pampa, también este fin de semana han habido algunos encuentros deportivos, los cuales vamos a estar mencionando y abordando durante estas 2 horas de programa aquí en el informativo Guillaricui. A nivel de todo el país, 6:38, amigos oyentes, una semana muy intensa va a ser porque se está convocando a movilizaciones de parte de varios sectores sociales para esta semana. También se viene la cumbre internacional del APEC, las 21 economías más importantes estarán presentes en nuestro país. Se viene también el encuentro deportivo de nuestra selección peruana de fútbol que está enfrentando a su similar de Chile y otras más acciones, ¿no? Y en relación a ello, en relación fundamentalmente a la APEC, Gonzalo, se ha anunciado teletrabajo, se ha anunciado la virtualidad en la educación. El día de ayer el ministro de Educación, pues bueno, ha hablado sobre este tema, ha tratado de defender esta propuesta que ellos han planteado, muy similar, ¿no?, a lo que se hablaba sobre el tema de la caída de un puente en Lima, ¿no? Algo muy similar, que la virtualidad no es lo mismo que estar lejos y no estar presentes ahí con los alumnos. Todo un dilema, amigos oyentes. Esa información el día de hoy lo vamos a abordar. Vamos a hablar un poco de la PEC, vamos a hablar del encuentro de nuestra selección peruana de fútbol. Lógicamente también estas marchas y movilizaciones que se han anunciado en la capital, en algunas regiones también en relación a tratar de sacar del poder a la señora Dina Boluarte y también a los señores congresistas. Por otra parte, Gonzalo, el día de hoy inicia semana de representación en el Congreso de la República, es decir, los señores parlamentarios tendrían que estar en las regiones donde han sido electos, ¿no? Y van a recibir, lógicamente, la comisión correspondiente, ¿no? Porque todos se mueren por hacer esta actividad, ¿no? Los congresistas. La representación, la semana de representación. Que ahí van pues, a cobrar, a facturar. Sí, pues, pero al final es un saludo a la bandera, ¿no? Sí, porque no sé qué congresista, en qué región será recibido de buena manera. Usted en su región, en su provincia, por ejemplo, acá los 2 congresistas que tenemos a nuestra región de Apurímac, ¿llegarán aplaudidos? ¿Llegarán con, digamos, con cierta atracción? ¿O será, digamos, esta sensación de desprecio, ¿no?, que está ocurriendo también en muchas localidades? Bueno, sin duda alguna, estas actividades pues son aprovechadas por muchos de nuestros congresistas, que ya sabemos, a los que no tienen acostumbrados en esta semana de representación, no desaprovechan la oportunidad de viajar a las regiones, de una manera ir a los mejores restaurantes y todo facturarlo, ¿no?, en nombre del Congreso, en nombre de nosotros que somos los que pagamos impuestos, pero sin ningún tipo de resultado. Bueno, mientras tanto, amigos, les comentamos que en la provincia de Cotabambas ya se eligió un nuevo presidente del Frente de Defensa, ¿no?, de los intereses de la provincia. Alex Farfán Paniura es el nuevo presidente del Frente de Defensa. La lista 1, que fue Nueva Esperanza, presidida por Luis Alexander Farfán Paniura, ha sido la ganadora de estos comicios internos para poder elegir a la nueva junta directiva del FREDIPCO, ¿no?, Frente de Defensa de los Intereses de la provincia de Cotabambas. Cristian Russell, el presidente del comité electoral, tras culminar con el conteo de los votos de las mesas de sufragio, dio lectura de los resultados
que favorecían a la lista 1, imponiéndose sobre la lista 2, que era Unión por Cotabambas, encabezada por el señor Honorio Puma Mío. La lista obtuvo 50 votos, la lista 1 tuvo 50 votos, la lista 2 18 votos y solo hubo un voto nulo. Han precisado que cada frente de defensa distrital tenía que acreditar a 20 electores para la elección de esta nueva directiva. De esta manera, pues el comité ha cerrado un mes arduo de trabajo, dando como ganadora a la lista número 1, les repetimos, presidente del Frente de Defensa de los Intereses de la provincia de Cotabambas, es ahora el señor Luis Alexander Farfán Pañura. Perfecto, ahí está. En todo caso, nueva autoridad en una organización social muy importante a nivel de nuestra provincia de Cotabambas. 6:43, amigos oyentes. Por otra parte, un tema muy importante es el tema de lo que viene a ser la educación. Pero no vamos a hablar de la educación a nivel de lo que viene a ser el país, sino a nivel de nuestra provincia de Cotabambas. Y ha habido un anuncio muy importante, mis amigos oyentes. Mucha atención, provincia de Cotabambas. A través de la página de la Municipalidad Provincial de Cotabambas han hecho este anuncio y también hemos logrado visualizar este anuncio a través de la fanpage de Minera Las Bambas. En el caso de la empresa Minera Las Bambas, ellos lo han titulado de la siguiente manera. Dice: estamos orgullosos de haber firmado una alianza histórica con el Ministerio de Educación del Perú que fortalece nuestro apoyo a la educación en Cotabambas. A través de esta alianza, 14 instituciones educativas serán reconstruidas totalmente a través del mecanismo de obras por impuesto. Se invertirá 134 millones de soles en infraestructura y adicionalmente 50 millones en capacitación dirigida a los docentes. Qué bueno, ¿no? Porque acá hay algo muy importante que tenemos que entender. La educación se conforma de varios componentes. Uno de ellos, la infraestructura. Tener una buena infraestructura, lógicamente, suma la educación. Pero también no solo es fierro y cemento. Es importante también, Gonzalo, entender que se tiene que dar habilidades, es decir, capacitaciones a los docentes para garantizar una buena educación. También se ha anunciado lo siguiente, amigos oyentes. Esta alianza beneficiará inicialmente a 1.835 alumnos en la región. Y bueno, desde la Municipalidad Provincial de Cotabambas, ellos lo han anunciado de la siguiente manera. Se firmó una alianza estratégica para la mejora de la educación en nuestra provincia. Se firmó el convenio marco de cooperación entre la Minera Las Bambas y el Ministerio de Educación al Pacto Social por la Educación. Esto garantiza el financiamiento de proyectos educativos de la provincia de Cotabambas. Este acuerdo, que representa una inversión de 20 millones de soles, dice, permitirá mejorar la infraestructura y el equipamiento de instituciones educativas como, por ejemplo, en Tambobamba, Erasmo Delgado Vivanco, la institución educativa de Pumamarca, la institución educativa de Azacasi, la institución educativa de Choqueca, también la institución educativa de Faco en el distrito de Coyurqui, entre otras instituciones educativas. En total estamos hablando de 14 instituciones educativas. La Municipalidad Provincial de Cotabambas reconoce la importancia de este convenio que permite cerrar brechas educativas y brindar mejores oportunidades a los estudiantes de la provincia de Cotabambas. En total se va a invertir 134 millones de soles en infraestructura y 50 millones en capacitación dirigida a docentes para mejorar 14 instituciones educativas a través de la modalidad de obras por impuesto. Bueno, sin duda alguna, Javier, va a ser un impacto súper positivo para la educación, no solamente en nuestra provincia de Cotabambas, en la región Apurímac, sino es un impacto positivo para todo el país, porque a raíz de este convenio y de este monto a invertir, que es aproximadamente 134 millones de soles y que va a beneficiar a más de 14 instituciones educativas de nuestra región,
De hecho que este tipo de acciones, Javier, se va a ver replicado, ¿no?, por otras empresas a lo largo de nuestro territorio peruano, y se tendría que ver replicado, ¿no? La educación, ya lo hemos dicho, es el eje fundamental para el desarrollo de nuestro país, es uno de los sectores en donde más se debería invertir hoy en día para sacar adelante a nuestro país, ¿no? Y esto de alguna manera lo está haciendo realidad Minera Las Bambas, con esta inversión que se viene, esta inversión próxima, a través del mecanismo de obras por impuesto. Recordemos, amigos oyentes, que ya se ha realizado otra obra por impuestos el año pasado, ¿no?, que fue la inauguración, ya la construcción e inauguración del puente Colca-Cutuctay, que conecta a estas dos regiones, Cusco y Apurímac, pero sin duda alguna no va a ser la primera ni la última. Estamos visibilizando ya que van a ser 14 instituciones educativas que serán reconstruidas totalmente a través de este mecanismo de obras por impuestos, con la inversión de 134 millones de soles solamente para infraestructura. Y como lo mencionaba Javier, de nada sirve tener la infraestructura si no hay la capacitación correspondiente, y en este caso también se está destinando un monto bastante interesante para la capacitación de docentes, que es de 50 millones de soles, ¿ah? Bien por Minera Las Bambas, bien por el Ministerio de Educación, que en este trabajo conjunto seguramente van a beneficiar a muchísimos estudiantes. 6 de la mañana con 44 minutos, si estoy viendo mal. Y hablando de... ¿Ya es 48, Gonzalo? 48. Y hablando de obras por impuesto, los que, digamos, tienen la mayor cercanía o los más próximos a construirse, infraestructuras educativas, estamos hablando del SEMA Mara. Estamos hablando también de la institución educativa de Pumamarca. Ya están próximos. Sí, pues están ya como que en la parte final de lo que viene a ser la documentación correspondiente para que esto se haga realidad. 6:49, Gonzalo. Mientras tanto, el distrito de Chalhuahuacho está de aniversario. Entre manos tenemos la programación por el 30 aniversario de este importante distrito que muy amablemente, ¿no?, nos han entregado justamente en la final del concurso de conocimientos Quien Estudia Triunfa, edición 2024. Es un librito bastante ilustrado, Javier, bastante detallado sobre las actividades que se van a desarrollar por estos 30 años que está cumpliendo el distrito de Chalhuahuacho. El programa de actividades, por ejemplo, hoy se tiene un campeonato de ajedrez. Este campeonato de ajedrez se va a dar a las 9 de la mañana en la plazoleta Patrón Santiago, hoy 11 de noviembre, 9 de la mañana, organizado por la Subgerencia de Desarrollo Social. El día de ayer, como lo estábamos mencionando, Javier, también se ha estado desarrollando el campeonato de fútbol menores en el Estadio Molino Pampa. Empezó a las 10 de la mañana. Nosotros, Radio Surfui, estuvimos transmitiendo en vivo a través del Facebook estos encuentros deportivos por los 30 años del distrito de Chalhuahuacho. Están cumpliendo 30 años. Felicitaciones a todos los miembros de la Junta Directiva, al señor alcalde también, a la Junta de Regidores, a todos los pobladores que pertenecen pues a este hermoso distrito de Chalhuahuacho. También tenemos, Javier, del 9 al 11 de noviembre, el Festival Hípico Interregional. ¿Recuerda usted, Javier, que ayer hemos visto caballitos, ¿no? Sí, pues, pero caballitos diferentes, ¿no? Distintos. Parecen de competencia. Ya. Claro, sí. O sea, son ya de una categoría, no los tradicionales, los chiros, sino ya son categoría, bueno, se me va ahorita el nombre de la categoría, pero bueno, bonito las actividades que se vienen desarrollando por el 30 aniversario del distrito de Chalhuahuacho. El distrito de Coyurqui también está de aniversario, amigos oyentes. Por ejemplo, el día 13 de noviembre se desarrolla, pues bueno, ciclismo por las rutas del Jaguar Fiesta. De acá de un ratito vamos a ampliar toda esta información. 6:51, estamos en el informativo Guillaricuy. Edición correspondiente a hoy, lunes 11 de noviembre de 2024, año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. La frase que nos va a acompañar durante esta semana dice lo siguiente. Sé paciente contigo mismo. Nada en la naturaleza florece todo el año. Vamos a repetirla porque esta frase nos va a acompañar hasta el día viernes, ¿ah? Sé paciente contigo mismo. Nada en la naturaleza florece
todo el año. Seis de la mañana con 52 minutos. Mucha atención, la historia para el día de hoy nos recuerda lo siguiente. En el año de 1811, en Cartagena se proclama la independencia de Colombia. Nuestro amigo David hará las llamadas correspondientes. Sí, pues, sí. Seguro está viniendo con su bandera o con su polo de Seguro Colombia. Él que es hincha de Colombia. Año de 1823. El Congreso peruano aprueba la abolición de los títulos de nobleza como los de duque, marqués, conde, barón. Nos vamos hasta el año de 1828. Un día como hoy se da la fundación de la Universidad San Agustín de Arequipa. Un saludo para todas las personas que han estudiado en la UNSA, la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Un abrazo para todos ellos. Vámonos al año 1836. Chile declara guerra a la confederación formada por Perú y Bolivia. Mientras tanto, en el año 1860, Abraham Lincoln es elegido presidente de los Estados Unidos. Continuamos y un día como hoy, a lo largo de la historia, en el año de 1923, se inaugura el Museo de Arte Italia en la ciudad de Lima. Y atención para todos los amantes del arte, el año de 1987, un 11 de noviembre, Los Girasoles, esta obra emblemática de Vincent Van Gogh, se venden a nada más y nada menos que $53.600.000. El pintor no pudo vender ni un solo cuadro cuando estuvo vivo. En el año 2007, el expresidente Alberto Fujimori recibe su primera condena a 6 años de prisión por usurpación de funciones al haber ordenado el allanamiento ilegal de la vivienda de su ex asesor Vladimiro Montesinos. Vámonos al año 2014. Pierden la vida 11 mujeres en Chhattisgarh, en la India, tras someterse a una cirugía de esterilización. Esto formando parte del programa gratuito ofrecido por el gobierno para intentar reducir el crecimiento demográfico del país. Más o menos lo que hizo Alberto Fujimori, pero a escondidas, ¿no? No, en realidad justo yo estaba revisando información sobre ese tema, Gonzalo. Había sido totalmente, ha habido casos aislados, pero la mayoría, se le había explicado. Todo un programa que venía incluso desde la UNESCO. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí. Bueno, de hecho, definitivamente, no voy a decir que ha sido bien, no, definitivamente ha estado mal el proceso. 6:55, año 2018 se cumple 100 años de la finalización de la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918. Y en el año 2018, un día como hoy, en la ciudad de Los Ángeles, California, funcionarios estatales retiran una estatua de Cristóbal Colón como un acto de justicia restauradora. Me parece muy bien, ¿ah? A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. A nivel nacional, 6 de la mañana con 55 minutos. Muchas gracias a la producción por el riquísimo café. Es un nuevo café, Gonzalo. Riquísimo, ¿eh? No es la cholita. No es la cholita. ¿Eh? Pero está muy interesante. Sí. Es de la región de Cusco. Sí. ¿De Quillabamba? ¿Está bien? Creo que sí es de Quillabamba, pero está es bien, muy bien distinto. Rico, es diferente. El aroma Otra también cosa, es un poquito más intenso. Pero cholita corazón, ¿eh? También. También, sí. Y si usted está cerca a las cabinas de Radio Surfo y dese un saltito, que acá nosotros le vamos a preparar este cafecito. Desde luego, con todo nuestro cariño. Nuestra última adquisición. Sí, venga, pásese por aquí las cabinas de Radio Surfo y bienvenida y bienvenido sea. Gracias a nuestro amigo David Ortiz por la gestión. 6:56, amigos oyentes, mucha atención. Vamos a conocer nuestros principales titulares en el informativo Willaricui.
Este fin de semana, la empresa comunal Apuyayagua de la comunidad de Fuerabamba, distrito de Chalhuahuacho, inició el transporte de concentrado de cobre de Las Bambas desde sus operaciones hasta la estación de transferencia de Pillones, luego de haber recibido 50 camiones el pasado 25 de octubre. Este mes se dio inicio al servicio de transporte con su flota moderna conforme al contrato suscrito entre la comunidad y la empresa minera Las Bambas. Felicitaciones a toda la comunidad de Fuerabamba. 6:57, Las Bambas firmó una alianza histórica con el Ministerio de Educación del Perú, Minedu, que fortalece el apoyo a la educación en Cotabambas. A través de esta alianza, 14 instituciones educativas serán reconstruidas totalmente a través del mecanismo de obras por impuestos, donde se invertirá 134 millones de soles en infraestructura y adicionalmente 50 millones en capacitación dirigida a los docentes. De esta forma, Las Bambas suma esfuerzos con la finalidad de transformar la educación en el Perú. 6 de la mañana con 57 minutos y la lista número 1, Nueva Esperanza, presidida por Luis Alexander Farfán Paniura, fue la ganadora de los comicios internos para elegir a la nueva junta directiva del Frente de Defensa de los Intereses de la provincia de Cotabambas. Al término del escrutinio, la lista 1 obtuvo 50 votos, mientras que la lista 2 reunió 18 votos, haciendo ganador a Luis Alexander Farfán. 6:58, en el marco del proyecto de seguridad alimentaria impulsado por la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, se llevó a cabo con éxito el concurso de vivienda saludable en los sectores de Llactani y Yanapuza, en la comunidad de Patario. Este evento tuvo como objetivo principal promover prácticas de construcción que favorecen la salud y el bienestar de la familia a través de la implementación de viviendas más seguras, higiénicas y adaptadas al entorno natural de la región. Y la Municipalidad Provincial de Cotabambas, mediante el fondo concursable Procompite, realizó la entrega de 18 galpones a la Asociación Agropecuaria Avícola San Andrés de Yanaca. Está ubicada en el distrito de Tambobamba. La iniciativa representa una inversión total de 212.000 soles. Los nuevos galpones, con una superficie total de 40 metros cuadrados, mejorarán sustancialmente las condiciones de crianza de las gallinas, incrementando la productividad y la calidad del producto final. 6 de la mañana con 59 minutos. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, en el marco del proyecto educativo, ha realizado con éxito talleres de psicología y nutrición en las comunidades de Queuña, Patario, Chocoyo, Fuerabamba y Huancuiri. Estos talleres, dirigidos a los padres y estudiantes, abordan temas fundamentales para el desarrollo integral de los niños en edad escolar. En el taller de psicología, el tema central fue hábitos de estudio, orientado a ofrecer a los estudiantes herramientas prácticas para mejorar sus rendimientos académicos. Por su parte, en los talleres de nutrición se abordó la importancia de una lonchera escolar nutritiva y equilibrada. Y los representantes del Consejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Cotabambas hicieron una visita de inspección al vivero Punanqui, donde verificaron que ya están disponibles los frutales de papaya para los productores locales. Como parte del compromiso con el desarrollo agrícola, el vivero ofrece una variedad de frutales, incluyendo palta, limones, chirimoya, entre otros, los cuales estarán disponibles en fechas posteriores. 7 de la mañana en punto. Titulares en el plano regional. Yachtamás, Guayacay, Panay, Uyari. Módulo de monitoreo y análisis del Centro de Operación de Emergencia Regional COER Apurímac emitió un boletín informativo de aviso meteorológico número 121, que hoy indica que hoy habrá intensas lluvias acompañadas de nieve, granizo y aguanieve de moderada a fuerte intensidad. Se registrarán en totalidad, dice, en toda la provincia de las regiones de Apurímac. Y una caza indiscriminada de vicuñas se habría producido aproximadamente 2 meses atrás en Huancaray, Andahuaylas, y los pobladores recién se dieron cuenta, poniendo la denuncia respectiva a la comisaría de la zona, quienes se dirigieron a la zona de Atoxaicopampa, donde encontraron 20 especies en estado de descomposición.
Vamos con más información a nivel regional con el objetivo de promover la seguridad alimentaria y fortalecer la autogestión de alimentos. La Municipalidad Provincial de Andahuaylas realizó la entrega de almácigos a madres beneficiarias del programa Compromiso 1. Estas plántulas permitirán que cada beneficiario inicie a fortalecer su propio huerto familiar, brindando un acceso directo a alimentos frescos nutritivos para sus hogares. 7:2, este es el informativo Huillaricui a través de los 102.7 de la FM. El Hospital Lorena del Cusco tiene ya prevista la entrega para diciembre del 2025. En Cusco se llevó a cabo la mesa técnica del Hospital Antonio Lorena con la presencia de altos funcionarios del MINSA, del PRONIS, del GORE Cusco, el Colegio de Ingenieros de Cusco, el director del hospital, el consorcio SRT, el cuerpo médico y representantes de la sociedad civil. 7:02 Porteadores del Camino Inca de Machu Picchu realizan plantón exigiendo mejores pagos. El Camino Inca es una de las rutas periféricas para llegar al colosal Machu Picchu en Cusco. Sin embargo, confiere ingresar en una ruta de 4 días durante los cuales se pone a prueba la resistencia y físico de los visitantes, quienes son ayudados por los llamados porteadores comuneros cusqueños que los ayudan cargando su equipaje. Y las organizaciones populares realizan un paro, atención, un paro el 13, 14 y 15 de noviembre en Puno. Un grupo de mujeres dirigentes de Puno viajarán a la ciudad de Lima para participar en las movilizaciones que se han programado, las cuales coinciden con la realización del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, APEC. Para el 13, por ejemplo, en Cusco están anunciando un paro, ¿no? Solo el día 13. Y ojo que también en Arequipa ya han confirmado el sector del transporte urbano y otras asociaciones también están confirmando su participación en esta paralización para el día 13, ¿no? Mucho cuidado, ¿eh? Sí, a tomar las previsiones del caso, amigos oyentes. Sobre todo los que están de bajadita. Sí, pues la gente que está transportándose ese día. 13, usted creo, tenga cuidado. Usted también, Javier, No, yo voy ya el 12. Vamos, 7:03, vamos con más información, amigos oyentes. Delincuentes balean a vigilante para robar dinero en cantera. Esto ocurre en Puno. 3 delincuentes provistos de armas de fuego de corto alcance ingresaron a una cantera en el distrito de Cabañillas, provincia de San Román, donde luego de herir a balazos al vigilante se llevaron dinero en efectivo. Y en Puno detienen al presunto sicario que asesinó a la dirigente Sara Caya. El personal policial del Escuadrón Verde de Juliaca logró ubicar y capturar al presunto sicario que asesinó a balazos a la dirigente de la organización Villa Hermosa del Misti de Juliaca, Sara Adela Caya Cheje, cuyo hecho ocurrió el 17 de junio del año 2024. 7:04 Adolescentes embarazadas desprotegidas en Arequipa. Tenga mucho cuidado usted, padre de familia que tiene su adolescente, ya sea joven o señorita. Según la subgerente de promoción social de la Comuna Provincial de Arequipa, Alexandra Prado, en el cercado hay 16 escolares gestantes de 14 a 17 años y lastimosamente 2 de ellas se encuentran en desprotección por no contar con el apoyo de sus familiares. Para que esto no ocurra es importante de que usted, padre de familia, tiene que conversar con su hijo, con su hija. Definitivamente es una etapa bastante complicada y para que eso no ocurra, pues bueno, es tarea fundamentalmente de usted. 7:05, apúrate mami. Ampones prefieren modernas camionetas en Arequipa. 6º caso de robo en menos de un mes. Una pareja que llegaba de Ayacucho sufrió el robo con arma de fuego de su camioneta en el ingreso a la asociación Perruarbo. Esto en el distrito de Cerro Colorado, la mañana del pasado sábado, siendo este el 6º asalto a mano armada que se registra en el distrito serreño y que involucra el robo de una camioneta moderna. 7:05 Titulares en el plano nacional. Delia Espinosa asume cargo de fiscal de la Nación sin presencia de Dina Boluarte y el Congreso. La fiscal suprema Delia Espinosa Valenzuela optó por no incluir en la ceremonia de su toma de posesión a la presidenta Dina Boluarte ni
a delegados del Congreso de la República. Sospechoso, ¿eh? Sospechoso. ¿Por qué no estará invitada la presidenta? 7 de la mañana con 6 minutos, 7:06, delegan facultades a ministra del Comercio Exterior para firmar acuerdos comerciales con Hong Kong y China. Esto a través de sendas resoluciones supremas. La presidenta Dina Boluarte y el canciller Elmer Schaller delegaron plenos poderes a la titular del Mincetur, Úrsula León, para suscribir acuerdos internacionales con Asia. 7 de la mañana con 6 minutos, Huaycay Panay Uyari. Su hijo es beneficiario de Caliwarma. Denuncian, escuchen bien, denuncian que este programa social Caliwarma entregó conservas con carne de qué, Gonzalo. ¿Estoy leyendo bien? ¿Caballo? Sí. ¿Caballo? Es carne de caballo. A escolares de zonas alejadas de esto, según un informe de Cuarto Poder. Un ex trabajador reveló al dominical de Cuarto Poder la forma en que era tratado el alimento destinado a los escolares del territorio nacional. Aparentemente en el rótulo de la conserva decía carne de res, pero en realidad, según lo que se ha podido conocer, amigos oyentes, lo que se entregaba era carne de caballo. Bueno, y quizás también acá en nuestra provincia, los productos de Caliwarma, aparentemente, ¿no? Son unas conservas que son muy similares a atún, son los que se entregaban y los cuales no eran carne de res, sino carne de caballo. 7 de la mañana con 8 minutos, 7 de la mañana con 8 minutos. Vamos con más titulares en el ámbito nacional. La CONFIEP critica la designación de Alejandro Narváez como titular de Petroperú. Es un perfil político marcadamente de izquierda, indicaron. Alfonso Bustamante, presidente de la CONFIEP, indicó que Narváez es un político y no un técnico, que además ha tenido severos cuestionamientos. También consideró que la presidenta estaría recibiendo presiones para este tipo de medidas. 7 de la mañana con 8 minutos, vamos con más información en el plano nacional. El ministro Raúl Pérez Reyes aclara que teletrabajo durante APEC es voluntario. O sea, ahora dicen que es voluntario. Cada empresa decidirá, dice, ¿no? El ministro. Bueno, el titular del MTC negó que sea obligatorio el hecho de que los trabajadores vayan a la virtualidad, sino que esta medida es para evitar que sean perjudicados con el paro convocado para el 13, 14, 15 de noviembre. Bueno, el tema escolar también era muy similar, ¿no? Sí. Y ayer le dijeron al ministro Quero de que, o sea, al final para que las calles estén más despejadas, ¿no? Esa es la idea, ¿no? De que haya mucha más facilidad de tránsito. Para que todos se quieren portar bonito para que la PEC salga, pues, ¿no? Sí, pues interesante, ¿no? País modelo. País modelo. 7 de la mañana con 9 minutos, Javier. Hay una noticia muy triste que está dando ya la vuelta al mundo, ¿no? Hay un escándalo en el distrito de Comas, en un colegio de Comas. Un psicólogo está siendo acusado de maltratar a niños con autismo. Escuche bien usted, padre de familia, madre de familia, porque hay un energúmeno en el distrito de Comas que tenía un supuesto centro terapéutico donde brindaba pues ayuda a niños con autismo. Pero sin embargo han salido unas imágenes, Javier, que realmente dejan mucho que desear, donde estos niños, estos pequeños con autismo, los amarraban con cinta en sus sillas para que no se muevan. Incluso a uno le pusieron un tapaboca y lo forraron con cinta. Dios. ¿No? Imagínese usted, amigo, amiga, que de alguna manera por ahí podría tener un hijo con espectro autismo y lo lleva a un centro terapéutico creyendo que ahí lo van a apoyar, le van a dar una educación especializada, ¿no? Propia de esta condición, y se entera pues que su hijo está recibiendo maltratos. Eso es lo que ha ocurrido en el distrito de Comas, en este CEDIN, que es un centro terapéutico donde de alguna manera se brindaba apoyo a menores con trastorno del espectro autista. Pero nada de eso, ¿no? Muy por lo contrario, se maltrataban a los niños aquí. Hay videos. Y lo más curioso de esto, Javier, es que habían detenido al director de este centro y lo liberaron.
Lo detuvieron Ajá. y por no ser un hecho, digamos, no lo agarraron infraganti porque eran videos de hace unas semanas, lo soltaron para realizar posteriormente las investigaciones y hoy en día el sujeto está no habido. No dan con su paradero, seguramente pues al saber la magnitud de este caso ya se ha escapado, pero es lamentable lo que está sucediendo en el distrito de Comas en nuestro país y esto, como te digo, Javier, está dando la vuelta al mundo. 7 de la mañana con 7 minutos, penoso. Así que usted también, padre de familia, pues bueno, está llevando a su hijo, sea cual sea la condición, ya le está dando, digamos, alguna ayuda en algún, digamos, centro de refuerzo, lo que sea. Usted tiene que estar siempre al pendiente de su hijo, ver y de vez en cuando, eventualmente visitar, ¿no? En su institución educativa también cómo está su hijo. No lo deje así nomás, porque en todo sitio siempre va a haber gente que hace daño a las personas. 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos con más información en el plano nacional. Gonzalo, los presidentes Joe Biden y Xi Jinping llegarán este jueves a Lima para participar en el foro APEC. Según la información que se ha podido conocer, la presencia de ambos líderes mundiales se da por el inicio de APEC 2024 que se realiza en la capital del 10 al 16 de noviembre. 7:12 y 3 generales de la policía habrían favorecido a Vladimir Cerrón para evadir la justicia. Según el testimonio del ex jefe de la DINI, Roger Arista, a la comisión de la fiscalización, generales de Digemín y la DIRIN habrían filtrado información para que Vladimir Cerrón se escape. Uno de ellos habría reportado directamente a nada más y nada menos que la presidenta Dina Boluarte. 7:13, vamos con más información. Morgan Quero defendió las clases virtuales durante la cumbre de la APEC. Debemos adaptarnos y ser flexibles, señor Quero, cuando necesitamos más la presencialidad. ¿Y qué pasa, no? O sea, se entiende que en el día central de la APEC puede ser, ¿no? Que durante esos días, ¿no? El ministro de Educación, Morgan Quero, dijo que el gobierno dispuso las clases virtuales en las provincias de Lima y Huaral, Callao, para una mayor transitabilidad. Ahí está, ¿no? Durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC en la capital de Perú. 7:13 minutos y el jefe de la región policial de Lima ha señalado que habrá un despliegue de 8.000 efectivos policiales en los escenarios de la APEC. Así lo mencionó el general Enrique Felipe Monroy, que estos efectivos resguardarán los hoteles y recintos donde se realicen eventos de APEC. Asimismo también reiteró que no permitirán actos de violencia durante las protestas convocadas para el 13, 14 y 15 de noviembre. Tal como lo dijeron, ¿no? Calladitos, chitones, esos días, por favor, no digan nada. Otro día, antes o después, sí, hagan toda la huelga que ustedes deseen, ¿no? Como cuando tu mamá te decía, mientras venga tu tía, que te portes bien, sí, ¿no? Pero después ya claro, haz lo que siempre haces. 7 de la mañana con 14 minutos. Titulares en el plano internacional. Xi Jinping felicita a Trump por ganar las elecciones en Estados Unidos y solicita una relación estable con China. El presidente chino subrayó que la cooperación entre China y Estados Unidos podría promover la paz y beneficiar al mundo en un contexto de tensiones previas por disputas comerciales y políticas. Y es oficial, Rusia y Corea del Norte se unen militarmente contra Ucrania. La Unión Europea y Corea del Sur temen por transferencia tecnológica para desarrollo nuclear. Así lo afirma la Unión Europea y advierte que este acuerdo amenaza la paz en Corea del Sur y el mundo. El Parlamento ruso ratificó acuerdo ayer, el día domingo. Mientras tanto, el gobierno de Israel emplazó a sus ciudadanos a evitar categóricamente la asistencia a eventos deportivos o culturales relacionados con el país en el extranjero y menciona especialmente el partido entre la selección nacional contra Francia previsto para el 14 de noviembre en París. Y atención, Alemania conmemora los 35 años de la caída del muro de Berlín. Están celebrando 35 años de este símbolo del principio del fin de la Guerra Fría y de la dictadura que fue la República Democrática de Alemania.
en una jornada que recordó pues la traumática separación del país y el festeje de la libertad recuperada. 7:16 en el plano deportivo respecto a Agustín Lozano, el tema los galácticos, ¿no? Reprograman diligencias sobre este tema. La Fiscalía reprogramó las diligencias de Genaro Miñán y también Norma Alba. En el caso de los galácticos del fútbol, la revisión del celular de Alba también se postergó. Y Universitario de Deportes recibió millonario monto de Gol Perú. No, tampoco exagera. ¿Cuántos millones? Exagera. ¿100 millones? No. Dicen, ¿qué pasa con este titular? Monto millonario, han recibido creo 400.000, $500.000, creo máximo, ¿no? Bueno, es lo que han recibido por lograr el título nacional en su centenario, en medio de las celebraciones el pasado sábado en el Monumental, tras salir campeones. Universitario recibió un cheque en recompensa por parte del consorcio Fútbol Perú. Si no me equivoco, Javier, creo es $400.000. No. Ese es su monto millonario, ¿no? Bueno. 7:17. Por otra parte, amigos oyentes, Juan Manuel Vargas fue detenido. Estaba escuchando, dice, la música de Cristian Cueva, ¿sí? El último hitazo. ¿Cuál es? El cervecero. ¿Te amo y qué? El otro es el segundo, ¿no? Sí. Pero dice que justo cuando ocurrió esto, dice que estaba escuchando el cervecero. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó, no? Chocó su camioneta por manejar presuntamente en estado de ebriedad. El exjugador de Universitario de Deportes y también seleccionado de Perú protagonizó un accidente en Magdalena del Mar, por lo cual fue llevado a la comisaría. El loco estrelló su carro contra un poste, la camioneta que manejaba. Bueno, dijo, ¿no? Que fue por un momento de distracción. Después salió cambiando para el otro tema, estaba buscando ahí en su... Al día siguiente salió, ¿no? Ya a declarar el loco porque pasó la noche en la comisaría. ¿Sí? ¿Fue al día siguiente? Sí, al día siguiente salió... Porque salió lúcido. Salió nuevecito. Yo pensé que esas imágenes correspondían a ese mismo día. No, es el día siguiente, ¿no? Salió, él dijo, no, que se había distraído porque agarró el celular y efectivamente... Estaba buscando justo el otro tema, ¿no? Sí, nos queremos, nos amamos y qué. Nos queremos y qué, ¿no? Nos amamos y qué. Pero bueno, da la casualidad, Javier, que Loquito Vargas estaba junto a Paolo Maldonado y a John Galiquio, si no me equivoco. ¿Y sabes de dónde se estaban regresando? ¿De dónde? El día sábado, de la fiesta que hubo en el Monumental donde la U estuvo celebrando. Entonces, muy sospechoso que no haya estado en estado de ebriedad. Vamos con más noticias, 7 de la mañana con 18 minutos. Perú no tendrá a Renato Tapia para lo que serán los partidos ante Chile y Argentina por las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026. Sucede que el volante es baja por una lesión. Perú se va a enfrentar próximamente a Chile, esto en el Estadio Monumental, ¿no? Porque no se dieron las garantías, dice, para que se desarrolle en el Estadio Nacional. Bueno, y el Tigre Gareca habló, prácticamente dijo, yo sé qué pelo le falta a tal jugador de la selección peruana, ¿no? En todo caso, va a ser un partido muy interesante. Sí, porque los dos vienen de perder casi todos sus partidos. El que pierda le dice adiós al definitivamente. Mundial, y también el director técnico le dice adiós, yo creo, a su equipo. Muy bien, 7:19. Breve pausa y estamos ya regresando con la ampliación de nuestras notas informativas. En Acoipampa, donde están las canteras por ahí, prácticamente el desmonte está hasta la mitad de la carretera, igualito al ingreso del puente de Chuicuni, igualito casi lo han cerrado. El otro día habían echado 2 volquetadas de adobe de desmonte, entonces acabo de casicito tener un accidente ahí, porque yo que salía de Chalhuahuacho, por un pelito hemos chocado. Sí, con eso, no sé, alata de verdad, hasta carretera con Picarapunco, hasta maquinaria con tancheta, aperapunco, alata malorarapunco, carretera, que persona con churarín como multata, respeto canampa, porque manata sería marín chayariki, chaynata mona sango taruanco. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, es el mismo de acá de laboratorio.
Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Zamboanga cantidad Se habla desde Coyerqui, Richard. Muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente un sensor de John Cruz de acá de Sitio de Akira sobre el sismo. Acá en nuestra Cochabamba casi no estamos acostumbrados a eso. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Abancay saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricui. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. Estamos en contacto con ustedes, la emisora siempre ha sido para nosotros un fuente de comunicación muy buena, y más que todas las llamadas que siempre nos han atendido, y felicitar, la verdad, darle un abrazo fuerte a la distancia a todos los integrantes, a todos los que laboran en esta radio, y también saludamos a todas las comunidades que están ahorita en la sintonía de esta emisora prestigiosa como es Radio Surfui. Sinasta fomentación folclorista, costumbrantista, región Insmanta, las comunidades altoandinas, Nishangunamanta, ¿no? Nos felicita nos partimenta desde Abancay, un abrazo grande por la labor que hacen ustedes como comunicadores sociales y llegan pues no al corazón, al alma. Felicitarles a cada uno de ustedes que sigan adelante y que Radio Surfui florezca más como nuestro Ica Surfui. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricui. En Huillaricui, desarrollo de la información. De la mañana con 23 minutos, 11 del 11 del 24. Muy bien, a las 11 de la mañana dice, ¿no? 11 de la mañana con 11 minutos, sus 11 decretos en una hojita. Perfecto. Manifiesten, por favor. Sí, pues. Muy bien, 7 de la mañana con 23 minutos y hace rato hablábamos de Cristian Cueva, ¿no? Que ahora se dedica a la música, Gonzalo, ¿no? Escuchemos un poquito. Díselo, por favor. Nos queremos y que nos amamos y que aunque murmure la gente siempre yo te amaré. No me importa tu pasado ni lo que digan de ti, porque ese amor que yo tengo es tan inmenso como el universo. 7 de la mañana con 24 minutos. Esto lo vamos a lanzar oficialmente en Avenida Musical, ¿no? En el horario que corresponde. Perfecto, Gonzalo. Ya han estado bailando en Chalhuahuacho, ¿eh? Porque sí, en estos momentos estamos conectados ya desde la Plaza de Armas de Chalhuahuacho. Estamos con nuestra compañera de labores Gladys Aguilar, que nos tiene móvil. La unidad móvil de Radio Surfui. Nos tiene Number One, ¿no? Number One, sí. Number One. Y nos tiene novedades desde el distrito de Chalhuahuacho. Gladys, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Javier, buenos días. Efectivamente, nosotros ya nos encontramos en la plaza del distrito de Chalhuahuacho y es que anoche pues hemos tenido una lluviecita intensa aquí en el distrito y justamente por eso estamos iniciando ya la temporada de lluvias y hemos observado algo que lastimosamente para ser un distrito bastante comercial donde acoge a mucha gente trabajadora es que tenemos calles sin pavimentar y estamos justamente llegando al aniversario de nuestro distrito y estamos recibiendo de esta forma la cual deja mucho que pensar, deja mucho que desear. Nuestras autoridades tal vez tienen otras obras, pero recordarles también que debemos cuidar pues la fachada, porque quieras o no, es la imagen del distrito de Chalhuahuacho, y hablamos exactamente de la avenida Sulfobamba, donde muchos vehículos transitan y está repleto de barro. Aún hay charcos de agua. En instantes les voy a compartir imágenes para que también ustedes lo puedan pasar y que de esta forma pues las autoridades hagan algo y que esto no se vuelva a repetir para el otro año.
entendemos de que 7 de la mañana con 26 minutos. Hemos tenido dificultades ahí en la comunicación telefónica. Vamos a tratar nuevamente de recuperar ya la llamada telefónica. Pero bueno, lo cierto es que ya hemos ingresado a la temporada de lluvias y afortunadamente papá Dios nos está dando las lluvias. Pero ahí también viene la otra consecuencia, ¿no? De que lamentablemente aquellas arterias del distrito de Chalhuahuacho que no están asfaltadas, que no están pavimentadas, pues bueno, Gonzalo, el tema del barro es el gran problema. Gladys, adelante, ya recuperamos la comunicación telefónica. Bien, recuperamos la comunicación telefónica y tal cual comentaba de que lastimosamente esta avenida no está pavimentada. Lo mismo pasa en la avenida que está cerca al terminal terrestre. En realidad todo esto ya se debe arreglar. Entendemos que para este año es imposible, pero para el otro año ya deberían tomar cartas en el asunto y para eso también están los regidores, para que fiscalicen que las obras se concluyan en el tiempo adecuado. Y hablando de justamente de cumplir los plazos con las obras, hablamos también de la Plaza de Armas. La Plaza de Armas lastimosamente ahora está todo cercado por la calamina y bueno, pues entendemos que se está construyendo la nueva plaza, pero es que eso pasa en todas las gestiones, Javier, Gonzalo, cuando una autoridad entra, cambian de autoridad y cambian de plaza, lo cual está mal porque quiera sea o no esto demora y da una mala imagen al distrito de Chalhuahuacho. Y cambiando de tema, justamente al inicio hablaba del aniversario, del 30 aniversario Chalhuahuacho. El día de hoy justamente se va a realizar un concurso de ajedrez aquí en la plazoleta de Santiago a partir de las 11 de la mañana. Y mañana tenemos un concurso de danzas. Mañana es el día del concurso de danzas nivel inicial y pasado mañana tenemos el concurso de danzas en nivel secundario. Estaremos también presentes en ello para poderles darle el alcance. Y el pasado mañana, también 13, inicia pues la Feria Nacional, donde contaremos con la participación de diversos productores, tanto a nivel local, nacional y regional. Lo importante justamente, o el objetivo de estas ferias es reactivar la economía de nuestros productores y ganaderos de la zona. Dicho esto, Javier, Gonzalo, no sé si tienen alguna duda. ¿Quieren saber algo más? Esto sería por el momento del día de hoy. ¿Cómo ves, Gladys, el movimiento de las personas ahí? Bueno, es una lástima que siendo aniversario de estos 30 años del distrito de Chalhuahuacho, pues no se hayan culminado algunas obras pendientes, sobre todo la plaza, ¿no? Que es un lugar emblemático en el distrito de Chalhuahuacho. Y bueno, las calles y las pistas ya es una obra que lleva años sin concretarse. Pero ¿cómo ves la actividad de las personas mismas, de los habitantes del distrito de Chalhuahuacho, la emoción por cumplir estos 30 años ya próximamente el 18, si no me equivoco? Bien, Salo, tal cual tú decías, hoy ya se acerca el aniversario. Para empezar, la actividad, tú sabes que inicia aquí en el distrito súper temprano. A las 5 de la mañana ya inician justamente muchos trabajadores a salir a sus zonas de trabajo. También vemos el tráfico que se genera a esa hora. Aunque es increíble para muchos, a esa hora se genera un gran tráfico porque salen pues muchos vehículos que van a trabajar a las distintas zonas. Ahora, por parte de los pobladores, he estado conversando con algunos de ellos y bueno, pues se sienten emocionados. Muchos de ellos no tanto porque dicen que están pasando muchos años y lastimosamente no ven obras de envergadura en esta zona, teniendo en cuenta que ellos reciben gran presupuesto, ¿no? Entonces, por ese lado están un poquito apáticos tal vez, pero muchos de ellos están emocionados y eso lo hemos visto el día viernes, donde también les di justamente cobertura a la gran campaña de limpieza que se realizó. Muchos vecinos participaron justamente de esta importante actividad y todo esto en conmemoración al 30 aniversario del distrito de Chalhuahuacho. Gonzalo. Muy bien, Gladys, te agradecemos por este informe. Ojalá la situación cambie próximamente para nuestro distrito de Chalhuahuacho, sobre todo en estas épocas, ¿no? Épocas que deberían ser de reflexión y ver cuánto se ha avanzado, cuánto de desarrollo ha tenido el distrito, siendo uno de los distritos más beneficiados, digamos, por el canon minero y regalías contractuales. Gladys, estaremos en contacto contigo nuevamente el día de mañana. Perfecto, Gonzalo, estaremos en contacto el día de mañana. Eso fue por el día de hoy, pero mañana seguramente también tenemos otras observaciones y tenemos más noticias. Listo, nos vemos. Gracias. Adiós. Buen día.
7 de la mañana con 30 minutos. Vamos ahora con la comunicación telefónica para conversar de tema de salud mental con la psicóloga Janet Cáceres. Ella nos va a hablar sobre diversidad, cultura y valores. Un tema muy interesante, ¿eh? Escuche bien, diversidad, cultura y valores. Janet, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenida a Surfo y la Voz de Todos. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Gonzalo? Gustoso de estar con ustedes un 11 de noviembre a las 7:31 de la mañana. Este tema de la diversidad cultural, quizás no se relacione directamente con la psicología, pero sí se relaciona con una sociedad más inclusiva y respetuosa. Se puede enfocarse en que la diversidad cultural en nuestro país viene a enriquecer nuestras interacciones sociales, fomenta mucha más empatía, tolerancia, comprendiendo que los valores no son netamente universales, va a depender de cada cultura, va a depender de cada espacio. Lo que tendríamos que verlo es con aceptación, con tolerancia para aún convivir en armonía. ¿De qué estamos hablando al momento de hablar de diversidad cultural? Hablamos de todo el contexto que lleva a la diversidad cultural en nuestro país. Tenemos una manera de ver de modo único al mundo. Interactuamos con diferentes culturas, ayaninkas, aymaras, quechuas. Esa interacción a veces nos cuestiona y también nos hace enriquecer nuestra propia identidad. Desde el nivel psicológico nos ayuda también a adaptarnos y a comprender el mundo. Empatía, importancia también en reconocer nuestra cultura como tal y la cultura del otro, la perspectiva del otro. Entender las culturas en el lugar donde se dé con respeto, sin estereotipar, sin discriminar, aceptar también los valores que tiene el otro. Los psicólogos también promovemos la empatía como una habilidad social para sentirnos parte de un grupo o comprender al otro grupo. Impacto en nuestros valores y la cohesión social. Sabemos que nuestro país tiene diversidad cultural y tiene valores también dentro de esas culturas, tiene reglas, normas, consignas. Cuando estamos hablando de ello hay que verlo con respeto, sobre todo, porque las personas somos distintas y nos ayuda también ello a reducir los conflictos. Nuestro país, en la actualidad, hay que ser sinceros, está pasando por conflictos sociales y hay que verlo también desde el lado de la diversidad cultural y la inclusión. Obviar quizás las barreras culturales. ¿Por qué? Para que nosotros lleguemos a una cohesión como sociedad, como país, respetando al otro, tolerando al otro, pero también sumándonos en los problemas y conflictos que puede tener nuestra región o nuestro país. Sobre todo, fomentar valores en el entorno educativo, familiar. Acá en Perú se ha visto que ha pasado una migración amplia sobre otros territorios, por ejemplo, los venezolanos, los de otras nacionalidades también ya están interactuando con nuestra cultura. Nuestro rol fundamental es tolerar, comprender, y aunque suene un poco difícil, tenemos que hacer ello, porque cuando compartimos un territorio, también compartimos los valores de nuestro espacio. Javier. Correcto, bueno, es interesante y es importante, sobre todo la diversidad, Janet, para todas las personas, ¿no? Sobre todo también aquí en el distrito de Chalhuahuacho, que muchas veces hay ausentismo de ellos, ¿no? No sé si es por temas educativos, netamente, por temas de cultura también, o esto incide quizá, Janet, en la educación también que brindan los padres en casa, ¿no? Exactamente, sí. Sí, podríamos decir también cómo los papás estamos criando a nuestros hijos de manera intolerante a ciertas culturas, y eso de verdad causa conflictos que a veces los psicólogos o los docentes no sabemos cómo solucionar porque viene de mucha trascendencia. Nosotros aquí en las instituciones educativas siempre nos percatamos de velar porque se integre a todos los estudiantes, se acepte, se respete, pero quizás en casa no se está promoviendo ello. Es difícil sentirse excluido. Es a veces muy doloroso cuando hacen trabajos grupales, hacen cualquier trabajo o equipo y sentirse excluido es mal, se sientes humanamente mal. Por eso también nosotros tenemos que practicar la empatía con nuestros hijos, indicarles, mira, si tú estás discriminando a alguien,
Imagínate cómo se siente, cómo te sentirías tú al ser discriminado. Obviamente te va a contestar mal, ¿no? Triste. Y nosotros también tenemos que enseñar a nuestros hijos desde muy pequeños a practicar la empatía y a también tener la identidad de nuestra cultura. Muchos de los alumnos a veces cuando vemos en las instituciones educativas se avergüenzan de ser quechuas, de ser aymaras, justo por eso, porque hay otro grupo que los ha discriminado, y formar en valores, y aquello que no se pueda solucionar o no se tenga clara la solución, siempre buscar ayuda profesional. Quizás ese tema de la diversidad cultural se tenga que trascender mucho más a fondo, porque cada individuo es distinto, por ello tiene que haber un profesional de salud mental. Definitivamente, y más aún porque en nuestro país pues contamos, ¿no?, con una pluriculturalidad, entonces hay que aceptarnos los unos a los otros y hay que resaltar nuestras costumbres. Janet, te agradecemos por este enlace, te agradecemos por estas palabras, seguramente vamos a estar nuevamente en contacto contigo. Muchísimas gracias, un enorme abrazo a todos los radiantes de Radio Surfo y sigan en la mejor sintonía. Buenos días. Gracias, buenos días. Siete de la mañana con 37 minutos, este es el informativo Guillarico, y recordarles que estamos saliendo a través de los 102.7 de la FM, también salimos por la amplitud modulada, por los 810, y desde luego saludar a todas las personas que nos están escuchando a través del Facebook, porque en estos momentos estamos en transmisión en vivo para todos ustedes. Nos encuentran en Facebook como Radio Surfo y por ahí también pueden participar de este programa. Se viene, amigos, lo que es la APEC. Mucho se está hablando de la APEC, que sin duda alguna va a reunir a muchas personalidades, a muchas potencias, y hay algunas cosas que están cambiando, ¿no? Ustedes se preguntarán, pues, ¿cuáles son los temas que se van a tratar en esta cumbre? Entre las prioridades de la APEC 2024, esta versión del año 2024, ya se han tenido reuniones preliminares de ministros y también de altos funcionarios. Imagínense, desde diciembre del año pasado, y estará la discusión, sin duda alguna, el tema más esencial, el tema primordial va a ser la conversión del comercio y también la inversión de los países. Son 19 economías que componen el foro de la APEC, entre ellas son 16 jefes de Estado o de gobierno que se van a reunir en esa semana en la ciudad de Lima con el objetivo de, superar pues las disensiones abiertas en el grupo. Esto integrado, recordemos, por Estados Unidos, por China y Rusia, y también por supuesto otras naciones, con el fin de promover pues una hoja de ruta hacia la transición a la economía formal y global. El lema para la APEC que se va a desarrollar es empoderar, incluir y crecer. Eso es lo que se va a tocar durante este foro que se viene desarrollando. Y ya el canciller Schaller ha adelantado que la hoja de ruta planteada a los líderes comprende elementos, que van desde la coherencia regulatoria hasta la inclusión financiera y digital, esto con la meta de reducir pues gradualmente la informalidad mediante políticas de Estado, compromisos y también consensos en cada economía del APEC. 7 de la mañana con 39 minutos, amigos oyentes. Por otra parte, el tema importante aquí en nuestra provincia de Cotabambas es el aniversario del distrito de Coyurqui, pero también con cierta o quizás un poquito mayor de relevancia el aniversario del distrito de Chalhuahuacho, uno de los distritos más jóvenes a nivel de toda la provincia de Cotabambas. Vamos a conocer, amigos oyentes, un poco de la historia de este distrito tan importante a nivel de la región de Apurímac. Y vamos a conversar justamente con toda una personalidad, porque definitivamente para este tema tenemos que convocar a alguien que conoce del tema. Y también, aparte de ello, ha sido docente actual subprefecto del distrito de Chalhuahuacho. Me refiero al profesor Javier Silva, que ya está a través de la línea telefónica. Profesor Javier, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido a Surfo y la Voz de Todos. Bueno, en primer lugar saludar al señor Javier y a la señorita Liz, todos a ustedes que trabajan, al
señor Juan Cari, a nuestro gran amigo Guillermo Richarte, todos que ustedes conducen, pues una felicitación y también sean partícipes pues de nuestro aniversario de los 30 años de la creación de nuestro distrito Chalhuahuacho. Profesor Javier, muchísimas gracias. Un poquito de la historia de nuestro distrito. Ustedes saben que el distrito de Chalhuahuacho, antes aquí Chalhuahuacho, la población donde está parecía un desierto, ¿no? En 1823, 24, por ahí recién viene pues un poblador que se llamaba la familia Aramburú, quien aquí a la entrada a la mina que está en Pugio, allí se reubica, pues, ¿no? Para vivir. Y luego comienza la horaria Cotabambas, ¿no? La minera dirigida por los ingleses, pues, ¿no? Después de la independencia, entonces allí nace, pues, el distrito de Chalhuacho. Inmigran las familias Escalante, Acumaínos, Encalada, arequipeños, Alarcón, andahuaylinos, bueno, los Silva de Anta de Pampa, así sucesivamente, todos los que inmigraron comienzan a vivir aquí, ¿no? En un pueblo pequeño, que hasta 1918, donde nace pues el problema 17, el problema de la muerte de Rafael Grau, ¿no? Y allí ya se vuelve pues recién anexo, porque tenía carretera, tenía aeropuerto, ya en vista, no todavía funcionando, y luego así sucesivamente van construyendo la carretera Progreso Chalhuahuacho. Y asimismo también llega pues a crearse el distrito, la provincia de Grau, y luego se divide y luego se pertenece. Chalhuahuacho se vuelve anexo, y en Lima todos los vecindades de este pueblito viajan a Lima, cuando presidente el señor Manuel Prado de la República, y organizan una comisión para su distritalización en el Palacio de Gobierno, con el acta donde dice: los vecinos del laborioso y industrial pueblo de Chalhuahuacho, actual anexo del distrito de Mara, provincia de Grau, departamento de Apurímac, están gestionando ante los poderes públicos y distritalización condiciones para conseguir esta categoría, con esta finalidad que traduce un anhelo cariñosamente acariciado, y a también una prueba de creciente desarrollo de la provincia más rica del departamento del pueblo de Chalhuahuacho, en memoria Cabildo Abierto, celebrado el 30 de octubre de 1943. Ha constituido en comité encargado de velar por los intereses del futuro distrito. El despertar del Chalhuahuacho es un paso más en el proceso de los pueblos de nuestra querida patria, y constituye además una afirmación más de peruanidad en florecimiento, marcha por la dignificación de nuestros pueblos. Y luego se forma pues el comité en el Palacio de Gobierno. Personal activo del Comité de Obras Públicas y Descentralización de Chalhuahuacho, Cotabambas, anexo distrito de Mara, de la provincia Grau, departamento de Apurímac. Presidente de honor, señor doctor Manuel Prado, presidente de la República. Presidente honorario, ingeniero Fortunato A. Marín, representante de la provincia. Presidente honorario, señor doctor Miguel Ángel Delgado Vivanco. Delegados en Lima, doctor Oscar Trelles, doctor Guillermo Cáceres Caudi y señor Celestino Escalante. Delegados en Cusco, señor José Antonio Velázquez y el señor Carlos Velázquez. Delegados en Abancay, capital del departamento, doctor Nicanor Dueñas, señor Guillermo Viladibut, señor Juan Trelles, secretario de Prensa y Propaganda, profesor Edmundo Delgado Vivanco. Señor protectorados, señor Ricardo E. Vivanco,
señores Celestino Escalante, Nemesio Escalante y Manuel Escalante. Presidente de la distritalización activa, señor Camilo Farfán Castro. Vicepresidente, señor Rafael Silva Peña. Fiscal, señor Epifanio Castro. Tesorero, Andrés Escudero. Secretario, Plácido Astete Alarcón. Prosecretario, Pedro Pascual Astete. Señores vocales, Evaristo Villegas, Narciso Sumálabe, Aurelio Vicente Vidal Incalada. Zacarías Farfán, Rofino Salas, Isidro Farfán, Jerónimo Escalante, Armando Escalante, Arturo Salas, Juan Vaca, Manuel Berrío, Melchor Astete, Asuntino Astete, Manuel Podestá y Niftalí Astete. Todos ellos han conformado este primer comité para la distritalización de nuestro querido distrito, que ahora cumple pues 30 años en vida como distrito. Quienes desinteresadamente han luchado sus hijos, encaminado y encabezado por Darío Silva Farfán, Aristides Castro Salas, Delio Farfán Astete y muchos otros que en paz descanse también, ¿no? De repente ustedes se recuerdan de Ángel Farfán Silva, ahorita en vida todavía Efraín Farfán Silva y toda la familia Silva que han luchado por este pueblo. Aunando un poquito más de historia, para mí no, como dicen, ¿no?, que es una nación yanaguara, no lo es nación yanaguara. Es una reliquia anecdótico de esta etnia, que son los cutaras o los cutapampas. ¿Por qué se le dice cutaras o cutapampas? Eran moledores de la tierra donde que hacían la artesanía de las cerámicas, ¿no? Y también un poco de orfebrería, donde molían. Ahorita, por ejemplo, de la época colonial, cuando la Santa Inquisición de Akira y Mara, hay una reliquia de la República, de la colonialización. Don Bruno Farfán de los Godos adquiere pues en Chile y es la primera población de este distrito. Así sucesivamente crean pues la parte alta con la Tambulla, Queuña, bueno, etcétera, etcétera. Yo analicé cuando dicen Yanaguara en Queuña, esa pequeña fortaleza que hay, o aquí también en Marcapuchunco. Creo que este ha sido paso que estaban viniendo desde Arequipa, de paso han hecho una pequeña población aquí y luego han ido a Yanaguara de Cusco. Eso sería, ¿no?, la historia verdadera. Pero aquí pues hablan, aquí cuando han hecho una reseña histórica una por otra, bueno, todo escritor puede ser una falacia, ¿no? Aquí dice en 1890 ciudadanos firman una petición ante el Congreso, ni siquiera saben, no ha sido en 1890, sino ha sido en 1943, en un 30 de octubre, que en Lima, en el Palacio del Gobierno, que estos vecinos han ido para su gestión, y desde ahí han luchado pues más de 45 años, donde en las pampas de Quinua, nuestro gran amigo presidente, que en paz descanse, Alberto Fujimori declara la ley de la creación del distrito en 1994, ¿no? Y desde ese punto de vista es ahora pues distrito que ahora que de repente tiene muchos problemas sociales, pero sí, sigamos adelante para el desarrollo de este pueblo. Le agradezco bastante por este espacio a cada uno de ustedes, señores trabajadores en Radio Surfui, y para mí ha sido pues manifestar esta pequeña reseña, y aún tengo bastante, seguro no faltará un día para dar todos los datos necesarios desde cómo ha sido Chalhuahuacho y cómo lo es ahora, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, señor Javier, les agradezco a cada uno de ustedes, y también felicitar al distrito de Coyurqui, que trabajé 25 años en la tarea educativa en Coyurqui, donde he trabajado, he sido director de la escuela, he dejado esa construcción de Fosban, bueno, tantas cosas,
y ha sido un trabajo para mí muy interesante. Trabajar en toda mi provincia de Cotabambas y también en Abancay y como tanto en Cusco. Le agradezco a cada uno de ustedes y felicitar a mis paisanos por esta semana jubilar que estamos en nuestro Chalhuahuacho, y el 18 en la Plaza de Armas todos nosotros nos abrazaremos para decir que Chalhuahuacho siempre siga adelante con toda su gente, con todos sus valores, líderes que haya en el momento y que breguen pues por el desarrollo de nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Profesor Javier, le agradecemos. Muchísimas gracias por la importante información que nos comparte y de seguro lo vamos a invitar en el transcurso de la semana para que usted, conocedor también de la historia del distrito, también nos pueda seguir ilustrando a toda la población. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Le agradezco bastante, señor Javier. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Mi Chalhuahuacho, tierra bendita, tierra prodigiosa. Mi Chalhuahuacho, tierra bendita, tierra prodigiosa. Por las lágrimas quebrantes de los nevados de mi Maymaya, llevas a tus entrañas. Por las lágrimas quebrantes de los nevados de mi Maymaya, llevas a tus entrañas. Es por eso mi orgullo hace que muchos hijos. 7 de la mañana con 52 minutos. El día de ayer, tormenta eléctrica en horas de la tarde. Ya cachalla antena chaigota apacarpar Enrique Rayo, Asam Rique y Minacha Tarique, la Arachin Rayo Tarique. Profesor Aquiles, ¿cómo está usted? Buenos días desde la capital de la provincia, distrito Tambobamba y Minaya, Aliyancho, Jalillachu, Unaimanta, Unaichamanta. Profesor Aquiles, causa cuchas Jaingrahma. Bueno, mi querido amigo, muy buenos días. Claro, pues a la mala hierba ni nada no lo quiere, pues ni la muerte lo quiere, se espanta. Bueno, estamos bien con la bendición del alto, pues hasta el momento. Bueno, muchísimas gracias al Señor nuestro Creador. Así es, Javier. Bueno, pues el día de ayer, domingo 10 del presente mes, se cumplió, por fin se cumplió con la elección de Frente de Defensa provincial de la provincia de Cotabambas, ¿no? Bueno, fue elegido pues la lista número 1 el ciudadano Luis Alexander Farfán Paniura del distrito de Chalhuahuacho, y conforman pues diferentes ciudadanos de todos los distritos de la provincia de Cotabambas en diferentes cargos. Así es, bueno, por cada distrito, por la lista se presentaron 20 delegados, y ellos nomás han tenido pues bueno, la potestad de elegir, de dar su voto en la Casa Cultural de acá de Tambobamba. Muy bien, también ha estado presente ahí la policía, todos estaban bien resguardados también. Bueno, solamente nuestro deseo es pues que este Frente de Defensa que trabaje en beneficio de nuestra provincia de Cotabambas, todos en forma articulada, porque muchas veces pues también los dirigentes buscan también sus lucros personales, porque estas ambiciones no debe existir, sino que hay que trabajar, creo que con frente limpia, con frente en alto, buscando siempre el desarrollo de nuestra provincia de Cotabambas, no solamente pues intereses en un distrito o de repente por algo nomás, no. Por ahí yo desde acá, desde Tambobamba, felicito pues al ciudadano a Luis Alexander Farfán Paniura, bueno, que trabaje, como vuelvo a repetir, en forma coordinada, en forma articulada, con las autoridades, con los dirigentes de los distritos, de las comunidades, de centros poblados, de esa manera llevar adelante con el desarrollo de nuestra provincia de Cotabambas. Chainan Carpanin, Verococha Javier, Cainapunchorique, Acliarium Curique, a ver, nuevo secretario de Frente Defensa provincial, allí que ganador, lista número 1 manda.
Waragocha Luisa Alexander Farfán Panira Ricky Chaloa Chulachtamanta Checapaita pues Bajarinches felicitaciones alincha alimpune Wainaga Wainajina Sumachtacha por Erenga Cuñampajman pero paikuna pa sumachta parlarispa sumachta Junionaricuspa autoridades kunawan pues dirigente comunidad kunamanta centros poblados paikuna sumachta parlarispanco alinta ñampajman aparechunco que desarrollo Niscata provincia suyo Cotabambas Llaqtangesta Veracocha Javier Chayatacha kunan tutamantan rimariwini kama ari unaichamantan mana no jaqueta muamba Llaqtallapichu Veracocha Javier tiasnin bueno, libre runata kani mana esclavo ñachu kani riki chay kamunas kay tasakay kuni imainan mostrengo caballo común taponen anchena tamaymanpas umay aisawas kantan sakay tamuiti yachani chaymi mana maynipeko wajarimikichu Veracocha Javier. Profesor Aquiles, muchas gracias definitivamente por su participación siempre en el informativo Guillaricuy. Profesor Aquiles, solo para aclarar el tema, o sea, la elección de este frente de defensa se ha desarrollado, digamos, con la participación, o sea, solo 20 personas han votado, ¿eso es lo que estoy entendiendo o me estoy equivocando, profesor Aquiles? No, 20 delegados por distrito. Ah, por distrito, perfecto. Por distrito ha sido, sí, no 20 más, sino que por distrito 20 delegados y todos los distritos han participado con sus respectivas listas, mi querido Javier. Perfecto, está bien, muy bien. Profesor Aquiles, muchas gracias. A piquere que tambo bamba taps kainonche para ecorani que conan puyuchaca shan tambo bamba lactaca. Ari para alinchatan pararu con kaina tutapas chesi tutapas alimpune yang kaparisiera ikunya para manto unumanta riki tarpu ikuna ya aquí amusharangnya anchera que kunilakta kunapeka necesario para chakari que Veracocha Javier manacheri mecha que era pun sarap tima tarpu kuskanjispas anchepia mana cosichanjes alin chukamo alin chata punin chestutaga pararu con kaina totapas kajina ya tachtia wakin kay provincia ukullaqtanjes pe alinta pararunan arikunam tumpa puyun kashan pero ñan hatun tanches achirimushan alintaña Veracocha Javier. Cosa chapone. Profesor Aquiles, muchísimas gracias. Hasta una nueva ocasión. Hasta otra oportunidad, mi querido amigo Javier. Muy buenos días. Muy buenos días. 7 de la mañana con 58 minutos en el informativo Guillaricuy. Amigos oyentes, por otra parte importante mencionar que el distrito de Coyurqui está de aniversario. Y bueno, 82 años, ¿no? Y se va a desarrollar competencia de ciclismo por las rutas del Jaguar Fiesta. Esto gracias al proyecto Mejoramiento de Capacidades Deportivas. Bueno, están invitando a la población en general a participar de este gran evento deportivo, a realizarse, ¿cuándo, amigos oyentes? El día 13 de noviembre de 2024 a las 5:30 es la concentración, entiendo 5:30 de la mañana, el inicio, 8 de la mañana. Bueno, ahí está la competencia de ciclismo, categoría damas A de 11 hasta 13 años desde el puente Chaguay. Categoría B, 14 a 17 años desde la comunidad de Chaguay. Categoría libre, 18 años desde la comunidad de Huancuiri del distrito de Coyurqui. Feliz 82 aniversario al distrito de Coyurqui. Muy bien, Javier, 7 de la mañana con 59 minutos. Hoy, día lunes, es bueno empezar la semana en gracia con Dios. Estamos ya enlazados con uno de sus más fieles servidores. Estamos hablando del padre José Manuel, del distrito de Chalhuahuacho. Padre, buenos días, bienvenido al informativo Guillaricuy. Buenos días, hermanos, y gracias por la oportunidad en este momento. Sí, en primer lugar, dar gracias a Dios por este inicio de semana, que vamos a dar la bendición a todos sus radioescuchas. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios bendiga a todos sus proyectos y en especial a todos aquellos que han salido de sus casas muy tempranos a trabajar para que también regresen con bien a su hogar. Sí, hermanos, para informarles que ya estamos en vísperas también, en este mes de noviembre tenemos la presencia de nuestro obispo, será el 24 de noviembre para las confirmaciones, y para ello necesitamos también hacerles recordar a nuestros hermanos que van a realizar la confirmación, que no se olviden que este sábado
ya que viene el 16, sábado 16, tenemos el retiro de los jóvenes de confirmación y iniciaremos a las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, 8 de la mañana a 1 de la tarde. 10 para las 8 es el ingreso. 10 para las 8 es el ingreso, y a todos aquellos que todavía desean confirmarse, pero no han sabido todavía no tenían noticia, pueden comunicarse a mi número, al 966162-250, para agregarles al grupo de confirmación. Son alrededor de 20 y tantos jóvenes que se van a realizar su confirmación con nuestro obispo Monseñor Edinson Edgardo Farfán Córdoba. Y también para comunicarles que el día 26 tendremos la confirmación, Dios mediante, en Tambuya, el 29 en Queuña. Entonces ayer ya hemos conversado con el profesor de Queuña y con la profesora también de Tambuya para poder coordinar, porque se había programado durante esta semana, pero como hay actividades del distrito, entonces por su aniversario se está reprogramando para el día 26 y 29. Entonces tenemos eso, la confirmación. Y otra cosita, hoy día a las 9 de la mañana tenemos también el aniversario, la misa de aniversario de la institución educativa primaria Francisco Bolognesi. En breves minutos ya estoy partiendo para allá, y también hacerles conocer que el día también viene a nuestra prelatura, a nuestros 3 distritos, a visitar el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. Él realiza misas de sanación por todo el Perú para poder recabar fondos para la evangelización a través de la televisión. Él tiene un canal Telejuan 19, un canal con espíritu, y por ello necesitamos también apoyar para la evangelización a través de la televisión. Él va a estar en nuestro distrito en el distrito de Cotabambas el día 18, el día 19 en Tambobamba, el 20 en Akira, el 21 aquí en Chalhuahuacho, y el 22 está retornando a la ciudad del Cusco. Así que, hermanos, hay mucho para poder compartir, y así que gracias a ustedes, Radio Surfui, por estar atentos siempre a las actividades de la iglesia. Muy bien, padre. Bueno, le agradecemos por toda esa información, le agradecemos por la bendición también para todos los oyentes aquí el informativo Bullarico, y que están conectados y que siempre esperan pues estar en gracia con nuestro Señor. Seguramente nos vamos a comunicar posteriormente con usted para que nos dé mucha más información. Le agradecemos, padre. Muchas gracias y Dios los bendiga. Gracias. Buenos días. Buen día, buen día. Ocho de la mañana ya con 3 minutos en el informativo Guillaricuy. Amigos oyentes, es importante resaltar este tema en relación a lo que viene a ser este convenio que se ha logrado firmar entre la empresa minera, el Ministerio de Educación y también la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba. Se va a construir instituciones educativas a nivel de nuestra provincia de Cotabambas. El tema educativo es clave, es fundamental. Por ejemplo, en Tambobamba, las instituciones educativas a intervenir son la institución educativa Erasmo Delgado Vivanco, la institución educativa de Pumamarca, de Azacasi, Choqueca, Facu en el distrito de Collirqui y otras más. En total, 14 instituciones educativas que se van a construir a través de la modalidad de obras por impuesto gracias a la empresa minera Las Bambas. En Guillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Ocho de la mañana con 5 minutos. Lisbeth Saldívar ya lista con las portadas. Lisbeth, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida a Surfui, la voz de todos. Buenos días, Javier, buenos días, Gonzalo, buenos días a todos nuestros amigos. En esta mañana, inicio de semana, ya la segunda semana, ¿no es cierto?, del mes de noviembre. A la vuelta de la esquina está ya Navidad, Año Nuevo,
y prontamente estaremos diciendo adiós 2024. Muy bien, queridos amigos, bueno, yo les comento por donde estoy en este lugar. Estamos felices y contentos porque también hubo lluviecita anoche, hubo lluviecita, y por eso estamos muy agradecidos en esta mañana y contentos por todo lo que nos da Papá Dios. Y también esta mañana hemos amanecido después de esa lluviecita con sol radiante, con sol radiante. Ojalá que en el día hay algunas nubecitas que están también alrededor, haya también más lluviecita. La idea es esa, ¿no? Que queremos ya lluviecita permanente en estos meses. Perfecto, ya tengo los diarios de circulación regional y nacional para compartir con ustedes, queridos amigos, en esta mañana. El diario El Pregón, el diario de Apurímac nos trae en su portada para hoy, lunes 11 de noviembre de 2024. Trágico amanecer, volquete cae del puente Casinchihua. Oye, este puente no conozco exactamente, pero por la información casi siempre nos trae una mala noticia. Este puente Casinchihua, ¿qué tendrá? Dice, por circunstancia que aún se desconocen, un volquete ha caído del puente de Casinchihua hacia el río de Pachachaca. El accidente provocó la muerte del conductor, quien quedó atrapado entre los fierros retorcidos de la cabina del vehículo y sumergido bajo el agua. Y efectivamente, pues ahí en la fotografía ve que el carro ha ingresado directamente hacia el río y obviamente complicado para salir, pues de ahí seguramente para el conductor. Qué trágico esta muerte que ha alcanzado este ciudadano. Por otro lado, también nos trae el diario El Pregón en su portada, con golpes en la cabeza. Joven es encontrado sin vida entre los matorrales de la comunidad de Chuquinga, esto en Chalhuanca. Y Mampasase Ullachtanskunap, Guañuilla, Guañichna que escuchan. Orgullo apurimeño, estudiante del COAR Apurímac visitará el Kennedy Space Center de la NASA. ¿Qué le parece? Buena noticia también nos llega, por supuesto. En el diario El Chasqui, Apurímac para el Mundo, nos trae en su portada: APEC 2024 se debe generar la paz social. Tiene que haber paz social. De todas maneras, gobernadores regionales, alcaldes, empresarios, comerciantes, decanos de colegios profesionales, representantes de las iglesias, la sociedad civil emitieron un pronunciamiento en el marco de la APEC, indicando pues que es deber de todos los ciudadanos peruanos generar condiciones de estabilidad y paz social para fortalecer la unidad y acelerar el cambio o el camino a la reactivación económica. Chaychat, umachaman churacos, ojalá cha, camari que reacciones, cañari que Puno, Cusco, lado con Apercanimcharancuña, vamos a hacer paro, ya están definidos, pero ojalá que puedan reevaluar esta situación. Paz social, necesitamos paz social. Abancay, ¿qué nos trae información? Justamente lo que acabo de indicarles en la otra portada. Chofer de volquete ha muerto en fatal accidente en el puente Casinchihua. En Abancay, con gran entusiasmo, se realizó el primer concurso de canto y poesía. Gobierno regional verifica el avance de obra del proyecto del Cañón de la Apurímac. 8:09 a.m. Así están los dos principales diarios de circulación regional de Apurímac. Ahora nos vamos rapidito hasta la vecina región de Cusco, que nos trae en su portada el diario El Cusco. Mientras tanto, en Lima, diversos gremios suspendieron medida de fuerza tras lograr acuerdo con el gobierno. Transportistas en Cusco reiteran que acatarán paro. Diversas empresas no brindarán servicio y público usuario debe tomar las previsiones del caso. Autoridades educativas deben decidir sobre las labores escolares de pasado mañana, hablan del miércoles, y no dictar medidas a última hora. Mientras tanto, parte superior de este diario nos trae también en su portada: féminas captaban a sus víctimas en locales nocturnos del centro. Capturan a 2 mujeres que pepeaban a turistas en Cusco. Cuidadito,
Cuidadito que estén saliendo ahí en el centro del Cusco y terminen siendo pepeaditos. Ajá. Bernardino Amau Quispe asume cargo de alcalde menor de Huaypo Grande. Octogenaria muere al incendiarse su humilde casa, esto en Canchis, qué pena. Implican a 3 generales de la Policía Nacional del Perú en evitar captura de prófugo Vladimir Cerrón. ¿Cuántos estarán involucrados en eso? Pues obvio que sí. El diario El Sol, ¿qué nos trae? El diario El Sol nos trae en su portada. Hoy no actualizaron esta portada, todavía es del sábado, ¿ok? Entonces nos vamos hasta Arequipa. Hasta Arequipa sí está actualizada para hoy, lunes 11. Caen a pocas horas de atraco. Norteños roban vehículos. La policía detuvo a 7 sospechosos señalados por el hurto de unidades. Esto en la ciudad. Actuaban, dice, encapuchados y armados. Mientras tanto, en la parte derecha superior, nos trae el diario El Correo de Arequipa, anulan compra para equipo de colonoscopía. Mientras tanto, la Fiscalía halla pagos a María Agüero por su ex asesor. Parte superior, FBC Melgar sin técnico para manejar equipo. 8:11 a.m, así están estos 3 regiones con información para esta mañana. Nos vamos con los diarios de circulación nacional y empezamos con El Comercio. En su portada nos trae con la fotografía del expresidente Martín Vizcarra, medio lloroso, medio triste, medio angustiado. A ver qué dice la portada. La coima fue de 1 millón de soles. Y entonces debería estar feliz. Martín Vizcarra llamó 15 veces a gerente de Obrainsa antes de recibir soborno. Le estaría apurando, ¿no? ¿Cómo es? Pues ya está, le diría. Reporte revela que el entonces gobernador de Moquegua intercambió comunicaciones con Elar Tejeda, ahora colaborador eficaz y representante de Obrainsa, Astaldi. Es la primera vez que se revelan las 19 conversaciones telefónicas previas al pago ilícito entre Vizcarra y Tejeda. De todas estas, 15 fueron llamadas del expresidente. ¿Qué le parece? Estaba ahí ajustando, ¿no? Pisándole los talones. La obra Lomas de Hilo fue una licitación convocada a través de la Oficina de las Naciones Unidas. Según las bases, la decisión final la tenía pues Martín Vizcarra. El juicio continúa hoy. Chachay. Ahora pues, señor Lagarto, ¿qué va a pasar? Vamos con otro titular de este diario, El Comercio. El Perú firmará TLC con Hong Kong y ampliará acuerdos con China. El Tratado de Libre Comercio abarca justamente 14 capítulos relacionados a medidas sanitarias, facilitación del comercio electrónico, inversión y entre otros aspectos. Otro diario que tenemos entre manos es el diario La República, para poder compartir con ustedes que nos traen su portada. A ver, señor Chinchilico, si le hacemos un poquito más grande, ahí está. Contrarreforma electoral a la vista. Ahora, Congreso alista cambios de las reglas de las elecciones 2026. Partido Podemos Perú, del investigado por organización criminal y lavado de activos, José Luna Gálvez, aliado del fujicerronismo, propone alterar el calendario electoral. Quieren ampliar el plazo de afiliación a un partido hasta el 12 de enero de 2025, el mismo que venció ya en julio. Además, que las planchas presidenciales incluyan un candidato designado. Así, un militante o un invitado podrá ser elegido a dedo mediante esta fórmula. Ambas propuestas están, dice, en la Comisión de Constitución, que controla el fujicerronismo. ¿Ustedes qué creen que suceda? ¿Qué creen que sucede? Ya creo que ya hemos leído la mente de ellos. Testigo dice que Caliwarma compra carne de caballo para niños.
Denunciante pide acogerse a colaboración eficaz y garantías para su vida ante amenazas. Oye, es en verdad esto es una broma de mal gusto, creo, ¿ah? ¿Cómo? ¿En serio? ¿Podría estar sucediendo eso? No lo sabemos. En el Perú, ustedes saben, todo puede pasar, ¿sí o no? Ok, ¿qué más tenemos? ¿Algún otro diario? Tenemos Gestión en esta mañana. Gestión que nos trae en su portada. Según expectativas del sistema bancario, demanda de crédito seguirá débil hasta finales del año. Encuesta del BCR revela que bancos prevén un deterioro en los requerimientos de préstamos de consumo, tarjetas de crédito e hipotecas en este último trimestre. Aumento de morosidad, elevadas tasas de interés e incertidumbre preelectoral retrasan decisiones de endeudamiento de las personas. Es que los intereses están altísimos, ¿se han dado cuenta? Oye, nada más sacando por ahí algún balance, que uno haya sacado su préstamo, pues no sé, hace 2, 3 años, 4 años, 5 años, a comparación de hoy, prácticamente uno paga hasta casi el triple. Qué terrible, ¿eh? Así como uno se va a animar. ¿Cómo se va a animar? Empleo crecería 3% en el 2025, principalmente por resultados del verano. Pese a renuncias, nuevo directorio de Petroperú puede ya instalarse. Parte superior de este diario también nos trae, información con respecto a una entrevista que pues se le hace al gerente general de Agroindustria. Nuestra apuesta por mágica, dice, continúa a evaluarnos contra variedades de arándanos, así indica. Y los arándanos, hay que consumir también los arándanos, ¿no? Ahorita está casi en su época y han bajado un poquito los precios ahí. Pero 21, que nos dice en su portada, con la presencia de 16 jefes de Estado, entre ellos Joe Biden, también Xi Jinping, arranca ya la semana de líderes de APEC. Perú en el centro del mundo, alégrese señora caballero, todo el mundo llega y de hecho pues el movimiento económico va a aumentar, ¿ah? De todas maneras, ministra de Comercio Desilu León, firmará, dice, 2 tratados comerciales, optimización del TLC con China y también TLC con Hong Kong. Congreso pide explicaciones por designación de Narváez en Petroperú. Miguel Padilla, gran productor de café en Cajamarca, revela la fórmula de su éxito. Uy, y ahora todos van a copiar. Gremios agrarios demandan que paralizaciones de esta semana sean pacíficas, efectivamente, si es que los hubiera, y ojalá reevalúen y lo hagan en otro momento. 8:18 a.m. El peruano, que nos dice en su portada, pronunciamiento suscrito por diversos sectores del país, exhortan a fortalecer unidad y acelerar reactivación económica. Gobernadores, alcaldes, empresarios e instituciones de la sociedad civil invocan a no generar inestabilidad ni afectar imagen del Perú. Plantean evitar acciones que perjudiquen el normal desarrollo de las actividades oficiales del APEC. Y el Correo también su portada nos dice: evidencias complican a María Agüero. Fiscalía ha determinado que ex chofer de la congresista de Perú Libre le deposite pues a la parlamentaria 30,000 solcitos recolectando de sus trabajadores bajo el concepto, como ya saben, del diezmo, ¿no? Esta señora mocha sueldo también. Así ha revelado en la información que se dio ayer, básicamente punto final. Así están, parte superior del diario El Correo también dice: gran despliegue de seguridad por la APEC. Arranca ya la semana de líderes económicos, mientras que se espera la llegada del CEO de TikTok, dice la cita de empresarios entre el 13 y 15 de noviembre. Chay Kashan con Ampunchaupa, Ñaña Toreicona, Seps Willariguinaf Charimentja, y por acá también Expreso nos trae en su portada China en el foro APEC 2024.
impondrá, dice, su agenda. El ministro de Transportes se retracta y abre la puerta al financiamiento peruano del tren bioceánico. Así está la información. Muy bien, 8:20 a.m. Creo que le damos pase a nuestros compañeros que también están esperando, por supuesto, un espacio para poder compartir información deportiva. No sin antes invitarles a cada uno de ustedes, queridos amigos, en este inicio de semana ya está aperturada todas las plataformas de Radio Surfui para que usted pueda enviar sus mensajes, el WhatsApp, también el grupo de Facebook de La Chambita, a las 9 a.m. con La Chambita, y de esa forma pues damos a conocer todos los emprendimientos que usted tiene en nuestra provincia, en nuestra región o en otras regiones también. Puede usted comunicarse con nosotros a través del WhatsApp al 974-782420. Tupananchiskama, gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Liz. Nos vemos más tarde en La Chambita. Más tarde. Gracias. En Huillaricuy, Surfui Deportes. Ocho de la mañana con 22 minutos. Vamos inmediatamente con la Catedral del Deporte, que nos tiene toda la información deportiva de nuestro país. William, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Gonzalo? Buenos días a nuestros amigos oyentes del informativo Huillaricuy. ¿Cómo está Javier también en el noticiero de la mañana? Bueno, a trote, estamos ahorita con short, con un polito, a trote vamos a hacer el bloque deportivo. Bueno, esta semana es de selección, esta semana hay partidos importantes, sobre todo para nuestra selección, porque se viene el viernes el partido en el Monumental ante Chile. Partido clave, decisivo, porque este partido va a permitir sumar seguramente 3 puntos a cualquiera de las dos selecciones, pero queremos que gane Perú, sin duda. Y esto le permitirá acomodarse de alguna forma en la tabla de colocaciones, esperar otros resultados y sobre todo darnos un respiro, porque la próxima clasificatoria ya se juega a fines de marzo, abril. Entonces, hay posibilidades de que la selección se acomode, reitero, en lo que va a significar el partido ante la selección de Chile, 8:30 de la noche este viernes. Todos apoyemos a la selección, aunque hay algunas actividades que se están desarrollando en paralelo, como es la cumbre de la PEC. Es por eso que se ha trasladado incluso de escenario. Recordemos que inicialmente se iba a jugar este partido en el Estadio Nacional, pero fue trasladado al Monumental, con mayor capacidad, cierto, una mejor cancha, creo yo, pero hay que ver también las situaciones por las cuales está atravesando nuestra, no solamente, no la selección, porque finalmente la selección es parte de la Federación Peruana de Fútbol. Recordemos que Agustín Lozano ha sido detenido y actualmente está con detención preliminar, y la Fiscalía ha programado para hoy lunes la declaración indagatoria, dice la información, de Agustín Lozano por el caso Los Galácticos. Entonces hoy tenemos esta sesión, digamos, de la Fiscalía para ver si Agustín Lozano afronta su proceso, ¿no?, en libertad, o de repente va a tener unos días más en prisión preventiva. ¿Esto afecta? Claro que sí, afecta porque finalmente es el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, al margen del nombre, es la institucionalidad. Entonces, como la selección es parte de, y se viene próximamente a un partido importante, afecta sin duda a lo que va a significar este encuentro. Ya lo había dicho Fossati en una conferencia de prensa o en una rueda de prensa que tuvo, o un contacto con los medios, dijo que estamos solos, porque afecta el tema logístico, la compañía, en fin, hablamos como institución, no estamos hablando como por nombre de Agustín Lozano, sino como institución, sin duda que sí. Vamos a ver cómo se soluciona este tema, vamos a ver qué pasa el día de hoy. Bueno, y no va a retomar pues Agustín Lozano inmediatamente
si sale libre de la prisión preventiva, no va a retomar la Federación Peruana de Fútbol. No, o sea, ya hay un vicepresidente que está a cargo, ¿no? Y eso va a ser así. O sea, por la tranquilidad, ojalá que las actividades se desarrollen con toda normalidad. Y bueno, fue convocado para la selección de Chile Arturo Vidal. Fue una noticia bomba, ¿no? Allá en Chile, en nuestro vecino país, donde había ciertas, ¿se acuerdan que las disputas, sobre todo mediáticas, entre Arturo Vidal y Ricardo Gareca? Pero fue convocado, ¿no? Porque lo necesita. Y ojo, Arturo Vidal es un jugador que siempre le ha traído un dolor de cabeza a la selección, ¿no? Ha sido un jugador que siempre se ha jugado una final, porque él entiende que este es un clásico y se juega pues con garra, con punche, con energía y sobre todo bien mentalizados en tratar de ganar. Eso seguramente hará Arturo Vidal. Bueno, ese riesgo se tiene con la convocatoria de Arturo Vidal. Al margen quedó las posiciones personales o críticas que haya podido tener Arturo Vidal con Ricardo Gareca. De la misma forma respondió también Ricardo con respecto a la no convocatoria permanente de Arturo Vidal, pero ahora se dio. Vamos a ver qué es lo que pasa en adelante. Bueno, tenemos ya la programación de las clasificatorias, amigos oyentes. Todo empieza este jueves a las 4 de la tarde. Venezuela va a enfrentar a Brasil en un partido bueno, ¿no? Porque Venezuela juega de local. A las 6:30 el jueves también juega Paraguay ante la selección de Argentina. Ya no veremos qué pasa, qué sucede, que gane él, que empate. No, juguemos nomás los partidos, vamos a ver qué pasa, porque ya la matemática se tendrá que dar en algún momento. O cuando ya estemos en el proceso, digamos, a punto de clasificar o no en una eliminatoria. Ecuador enfrenta a Bolivia, partido de altura. Este partido se juega en Ecuador este jueves también a las 7 de la noche. Uruguay enfrentará a Colombia, buen partido Uruguay tiene que retomar, dicen, el camino del triunfo, tras no le está yendo tan bien. Bueno, en las últimas fechas ha ido cayendo la selección uruguaya. Colombia, que es la sensación de este torneo, jugará de visita ante Uruguay. Y el viernes a las 8:30 la selección peruana enfrentará a Chile. Partidos al toque, después de 4 días más. Todo empieza la jornada 12 de 18. Hablamos del martes. El próximo martes la selección boliviana va a recibir a Paraguay. Colombia enfrentará a Ecuador, Argentina a Perú, Chile a Venezuela y Brasil enfrentará a Uruguay, partido que se viene también el martes, todo el martes, ¿no? De las clasificatorias rumbo a este proceso. Los seleccionados de la selección peruana están ya en la Videna, entrenando, dándole todo para que puedan afrontar un buen partido este viernes ante Chile y el martes ante la selección de Argentina. Ese fondo musical, nos vamos. Seguramente se van a desayunar mis colegas, mis buenos amigos Gonzalo y Javier. Nosotros nos despedimos, punto final en la información deportiva. Adelante, colegas. En Huillaricuy. Gracias, William, te agradecemos. Muy bien, muchísimas gracias, William Guamán, la Catedral del Deporte, con la información deportiva. Bueno, se vienen partidos importantes en nuestro fútbol peruano. Hablando de fútbol, Javier. Grave, porque si no luego van a decir que no se ha reconocido su salud y todo eso, ¿no? Hoy día no voy a ver el sol, al parecer. Sí, pues. Hoy día no hay sol. No hay sol aquí en Chalhuahuacho. Está nubladito. Está nublado. Ojalá en la tarde salga el sol. Perfecto, punto final, Gonzalo. Vamos a mandarle un saludo a nuestros amigos de Gestión Social también, ¿no? Sí, un saludo para los compañeros de Gestión Social. Ratito, ahora sí. Adelante con el saludo. Un saludo para nuestros amigos de Gestión Social que ayer lo han dado todo, han dado la vida, han jugado el mejor partido de todas sus vidas, ¿no? Sí, pues, solo que el detalle, han jugado contra sus propios compañeros, ¿no? Se han ganado a ellos mismos. Creo que ha sido una estrategia de parte de ellos, ¿no? Sí. Pero bueno, igual. De una u otra forma han ganado, ¿no? Sí, ¿no? Meritorio. Hay que aplaudirlos, gracias. Están mejorando, compañeros. Dicen poderoso equipo. Sí, me llamó un poquito la atención cuando dijeron eso, ¿no? Está bien, ¿no? Es el equipo de Gestión Social al cual muchas veces, pues bueno, lo hemos visto ahí derrotados, humillados, ¿no? Pero ayer les tocó sonreír. Sí, y creo que es bueno también, Gonzalo. Hay que felicitaciones a nuestros compañeros de Gestión Social, entre comillas, tal como ellos lo han dicho, el poderoso equipo de Gestión Social. Un abrazo para ellos, para John, para Oscar. Ahí estaba Wilson, Roger. El gato, Roger. Sí, pues. William. Ajá. Bueno, para ellos. Moisés. Pero yo sí quiero saludar a quienes también, Gonzalo, es a
Bueno, a Marcial. A Marcial. A Víker. Yo creo que a Víker lo están enfriando. ¿Eh? Yo siento eso, no sé, desde hace tiempito como que siempre lo paran un poquito ahí, como que para un ladito, ¿no? Y también para todos los amigos de Gestión Social. Un abrazo, felicitaciones por su triunfo el día de ayer. ¿Eh? Se lo merecen. Se lo merecen. Vamos, Pau, ya concluimos. Sí, nos vamos. Nos despedimos. Que tengan un bonito inicio de semana, amigos oyentes. Ya saben, a decretar, 11 de la mañana con 11 minutos, hoy 11 de noviembre, decreten cosas lindas y positivas para su vida. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Willaricud. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricud. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricud.